Listo. Una persona que quiere empezar y hacer sus pinitos como gestor o como asesor en derechos, ¿por dónde debería empezar? ¿Qué debería hacer para empezar? Bueno, pues lo primero es estudiar un poco qué es una tutela, qué es un derecho de petición, cuáles son los recursos que nos da la ley para hacer gestión de derechos. También hilar una red de recursos, porque sí, creo que lo hemos repetido en varias loops. El trabajo de derechos no se restringe a poner una tutela a un derecho de petición. El trabajo de derechos va más allá. Y si no tenemos una red a donde derivar, una serie de nodos conectados a quien podamos llamar, que además sepamos qué hacen, porque muchas veces los servicios están pero no los conocemos. Entonces, conocer los recursos legales, conocer las leyes. Por ejemplo, en este momento la 1438 es un marco de ley importantísimo. Conocer la sentencia T760 son herramientas que nos inspiran, digamos, para saber por dónde podemos tomar el caso, definir los hechos y hacer las reclamaciones. Y como decimos, el segundo tema es contar con una red. Hay otros aspectos que hay que aprender a desarrollar, que es qué preguntar, qué debo saber para poder ayudar realmente a las personas. Entonces, bueno, además de qué derechos fueron vulnerados o cuál es el servicio que necesitan, preguntar sobre la red subjetiva, sobre el apoyo, sobre posibles situaciones que generen dificultades. Lo decíamos en otra loop. Yo puedo decirle a una mujer que busquemos la manera de hacer el tratamiento de su hijo discapacitado en otra ciudad, porque en la ciudad actual no hay, pero la mujer tiene 3 hijos más y no tiene con quién dejarlos. Entonces la idea puede ser buena, pero a la hora de implementarla hay una serie de determinantes que tienen las personas y las familias que si no lo tenemos en cuenta y no lo preguntamos, pues luego no vamos a poder llevar a cabo las acciones planeadas. Conocer qué se ha hecho antes. A veces la gente no habla de situaciones previas que se han dado y que pueden incidir en que la tutela funcione o en que les contesten que eso ya lo habían preguntado y que se están usando los mismos argumentos. ¿Qué hacer para no caer en el asistencialismo? O sea, con tantas poblaciones tan vulnerables, especialmente en todo el tema de consumo, cuando encontramos habitantes de calle, cuando encontramos personas que están en unas condiciones bastante, digamos, complicadas respecto de su salud, respecto de su situación personal, ¿cómo no caer en la tentación de entrar en el asistencialismo? Bueno, ahí hay que reconocer como dos situaciones, ¿no? Hay momentos en la vida de las personas en que lo que necesitan es asistencia básica, rápida, completa y prestada pues con todos los juguetes. Entonces, pasada esa fase, el tema es qué hacemos para empoderar, qué hacemos para que la persona se haga cargo también de su situación y pueda poner en juego sus recursos. Con alguna frecuencia hacemos tanto que invalidamos la posibilidad de que las personas hagan algo, porque además ellas siempre van a pensar, el doctor, la doctora lo hace mejor, entonces que lo haga ella. Entonces, un poco después de pasar las situaciones críticas y los momentos de vulnerabilidad o crisis muy grande, debemos entrar en el proceso pedagógico y por eso parte del tema de preguntar inicialmente es con qué recursos cuentan las personas, y los recursos pueden ser propios, pero también están los recursos de su familia, de su red cercana y de su comunidad. El otro tema que tiene que ver con asistencialismo es que, por ejemplo, generar una tutela y un derecho de petición donde no le explico ni cómo se hace ni por qué se ponen esas cláusulas, pero además no hay otros problemas en la vida de la persona que yo no atiendo, a los que no miro, como por ejemplo falta de escolarización. Viene por una tutela, por una acción de salud, pero en la relación que yo establezco me doy cuenta que parte de la enfermedad o de la situación de depresión o de la complicación tiene que ver con que está fuera de las redes, no tiene escuela. Entonces, si yo solo hago la tutela y el derecho de petición por el pedacito de salud,
pues no estoy haciendo sino asistencia, que no le va a transformar la vida a la gente. Puede que le den la consulta, pero luego no se transforma nada. De nuevo, dado que uno pues tiene que apersonarse del caso, acompañar, estar en permanente contacto con la persona para, digamos que, ayudarla a que potencie sus habilidades para resolver su caso, sus problemas. Pero sabemos que hay problemas muy complejos. ¿Qué debe hacer un asesor o un gestor para no involucrarse, digamos, afectivamente frente a frustraciones que pueden ser complicadas en el manejo de un caso? Que lleve, por ejemplo, varios meses, o que haya un desenlace fatal, o que no se pueda resolver. Bueno, ahí viene todo lo que es el entrenamiento, un poco del trabajo. Mi opinión personal es que para hacer un buen trabajo uno tiene que involucrarse emocionalmente con las personas. Eso no quiere decir generar relaciones de codependencia, sino ponerse en los zapatos del otro. Creo que ese es uno de los elementos fundamentales de la escucha y del acompañamiento psicoafectivo. Y ponerse en los zapatos del otro significa, de alguna manera, condividir aspectos emocionales. Entonces, creo que con respecto a eso también es importante ser realistas. Entonces, a veces somos súper niñas o súper niños, súper asesores, que generamos expectativas que con alguna frecuencia nos superan, ¿no? Porque hay determinantes y cosas del sistema que, aunque tengamos la mejor buena voluntad, incluso cosas que tienen también que ver con el paciente, con su contexto familiar, que hacen que sea imposible. Entonces, el análisis inicial de caso, la conversada de una manera realista, tú estás en esta situación, analicemos juntos los problemas, miremos qué se puede a corto plazo abordar, sepamos que hay estos riesgos, de manera que aunque yo me involucre y le ponga toda mi energía, si la cosa no sale, pues sea comprendido por los dos y se pueda hablar, porque una de las cosas que a veces ocurre es que los asesores frente a un fracaso pueden huir y no quieren volver a ver al paciente, no saben qué hacer y eso hace más daño. Entonces creo que la claridad y el tratar de ser lo más realista posible es importante. Sabemos que mucho del trabajo exitoso que se hace respecto a la problemática del consumo de SPA es realizado por pares. ¿Cómo debe manejar los casos un asesor o un gestor para ser congruente con su propia realidad? Me explico. Probablemente este par ha estado en situaciones duras de consumo, que ha superado, y te hago la pregunta directa, es ¿cómo hacer para que este asesor no se vuelva un juez de la situación que ahora tiene al frente, o al revés, que situaciones que ya han sido superadas por este asesor y este gestor, de pronto al volverlas a confrontar le hagan daño al asesor o al gestor? Con respecto a la primera pregunta, entrenamiento. O sea, para aprender a manejar las situaciones y elaborar, digamos, cosas que despiertan mi contratransferencia, ahí hay un tema de capacitación y de acompañamiento del equipo, ¿no? Los equipos de pares deben tener en sus organizaciones espacios donde se mira ese aspecto, ¿no? Porque eso siempre se da, pero cuando se trabaja, se elabora, se retroalimenta por parte de todo el equipo, suele ser de fácil manejo. Cuando el equipo ve que un asesor está involucrado, angustiado, un poco codependiente del caso porque le recuerda su propio tema, lo más sano es decir, ven, lo toma otra persona, ¿no? Entonces, entrenarse en acompañamiento psicoafectivo y manejo de ese tipo de situaciones de transferencia y contratransferencia es una buena práctica. Con respecto a no ser juez, también. O sea, y ahí también viene todo el tema de asesoría de equipo, ¿no? El comentar los casos y el dar retroalimentación, porque puede suceder, ¿no? Yo salí de eso y entonces pienso que el otro tan bobo, tan débil, si yo lo pude hacer, ¿por qué el otro no lo puede hacer? Entonces eso tiene que ver con estudio de caso y trabajo terapéutico. Y la segunda pregunta era... Al revés, cuando el caso te recuerda tu propia situación y te puede afectar, okay. Es decir, podría
empujarte o podría empezarte a flaquear en tu propio proceso? Es frecuente que ocurra eso, como es frecuente que cuando tú haces un entrenamiento, una formación de pares, de personas que han estado en situaciones muy críticas, que siguen estando, porque en general los pares, uno de los problemas es que a pesar de que se enganchan en los proyectos, su cotidiano es igual al que están, al de las personas que están tratando de ayudar, y eso suele causar conflicto. Abrir la cabeza, despertar la conciencia, que es lo que hacen los procesos de educación, se ha visto que es uno de los factores de riesgo de recaída de los pares. Entonces volvemos otra vez al punto anterior. Es importante, si estamos trabajando con equipos de pares, tener supervisión y asesoría terapéutica, lo cual no quiere decir que tengamos que poner a todo el mundo en psicoterapia, pero sí tener grupos de apoyo, reuniones constitucionarias con el equipo donde haya personas que son capaces de leer esos procesos y de retroalimentarlos. También plantearles a los pares que eso se puede dar y que es una situación que no es que sea un desastre, sino que lo importante de eso es hablarlo. Y si hay recaída, analizar el por qué, porque puede ser una oportunidad, a pesar de que la recaída pues, sea mala o no le siente, es una oportunidad para decir, venga, aquí hay algo que no se ha resuelto, volvamos sobre ese tema. La siguiente pregunta puede generar un poco de controversia. En todas estas loops y en todo nuestro proyecto tenemos claro que digamos que nuestros ejes de trabajo van en consonancia con los ejes de la política. El eje de prevención, la mitigación, la superación. Tratamos de sacarle el máximo provecho al Sistema General de Seguridad Social en Salud para que apoye cualquiera de estos tres procesos. ¿Cómo dialoga este trabajo que nosotros estamos promoviendo, mucho de eso a través de los pares, con los nuevos colectivos pro consumo, digamos que defienden que hay distintas visiones, o sea, empiezan a haber distintos grupos que además no podemos meterlos a todos en un mismo saco, pero que empezamos a hablar, el tema está de moda, Susana, entonces, y empiezan a generarse grupos que empiezan a hablar del derecho al consumo y tal vez, ¿cómo entraría en consonancia eso con el trabajo en la política? Yo creo que una de las virtudes de la política actual es que en los últimos 4 años la política ha ayudado a abrir puertas que estaban cerradas, a superar brechas muy ligadas a aspectos morales, moralistas, de juicio, que tienen que ver con la postura de no a las drogas, guerra a las drogas, abstinencia como única alternativa. Entonces, pienso que el tema de los colectivos procanábicos, ¿no? Sobre todo, que digamos son los que yo pienso que son los con los que se puede trabajar a corto plazo. Probablemente en sociedades más evolucionadas se puede hablar de otras drogas. Para nosotros creo que el aporte de los colectivos procanábicos que, como dices, vienen organizándose de una manera muy fuerte y en corto tiempo han logrado un movimiento importante, va a ser un aporte si lo sabemos escuchar y si lo sabemos integrar. Es claro que tenemos todavía un camino grande para hacer en el tema del estigma, porque por estigma, por discriminación y por miedo, a veces no se les quiere escuchar. Creo que también con los colectivos hay que aprender a hablar y ellos tienen que aprender a modular su discurso para poder plantear de una manera tranquila, amorosa, no recalcitrante y también respetuosa con las otras miradas sus posturas. Pero definitivamente pienso que tenemos un camino por andar, por explorar juntos, ¿no? Para encontrar lugares que no sean ni un extremo ni el otro, sino caminos intermedios. Pienso que una de las oportunidades que están ahí y que hay que ver cómo se trabajan es ese conocimiento que las personas que consumen constitucionariamente marihuana y además que han salido del closet psicoactivo, es decir, que lo reconocen sin problema y no temen plantearse como consumidores de marihuana, pueden ser pares muy útiles para trabajar estrategias de reducción de daño con personas con consumos problemáticos, para tratar de disminuir la parte problemática del consumo y caminar hacia consumos más
funcionales, menos dañinos, ¿no? Entonces creo que ahí hay un camino por recorrer, todavía tenemos que trabajar un poco con la institucionalidad y también con los colectivos para pulir los canales de comunicación, pero yo veo que ese es el futuro, o uno de los espacios que nos brinda el futuro para seguir aprendiendo y abriendo puertas. ¿Algo más que quisieras decir? Pues que esto es un camino largo, que tenemos mucha gente en el país, aunque visto en comparación con el tamaño del país somos pocos. Si lo miramos desde el punto de vista de los 3 o 4 años en los que hemos venido todos impulsando esta nueva mirada, ahora somos muchos más y seremos muchos más, ¿no? Entonces, que recuerden que aquí estamos, que sí a mis derechos es una alternativa, que la gente del ministerio, la gente de las secretarías está tratando de trabajar en el tema, entonces que no se nos olvide que juntos somos más fuertes y que tenemos que derrotar el miedo y la dificultad que tenemos para juntarnos, porque ahí es donde tal vez está la clave de ese trabajo integral que estamos buscando.